Hermano, ya te llamó Dios. Eso es lo que vamos a recordar hoy, que el Señor en su palabra ya nos ha hecho un llamado y tenemos que responder. Así que en los días pasados estuvimos recordando algunas palabras clave. Y la primera que vimos fueron 2 palabras claves. ¿Se recuerdan? Ese día dijimos íbamos a aprender 2 palabras. ¿Cuáles fueron? Identidad y misión. Cuando te acerques al texto bíblico, la idea es, querida iglesia, leamos la Biblia. Esta semana léela mejor. Esta semana acércate. ¿Y cómo la leo? ¿Qué busco? Busca identidad y misión de tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Él? Conócelo mejor. ¿Y qué está haciendo? ¿Cuál es el plan suyo? Aún si no entiendes todos los detalles, no te preocupes. Sí necesitamos capacitarnos y entender un poquito mejor algunos aspectos de la literatura, algunos aspectos de los idiomas. Sin embargo, Dios quiere y puede hablarte hoy. Y por eso debemos acercarnos a su palabra de esa forma. ¿Quieres oír la voz de Dios? Abre las páginas bíblicas y lo primero que vas a buscar es ¿quién es este Dios y qué está haciendo en la humanidad y por ende en tu vida? La semana pasada agregamos una palabra más. Y hace un momento le agradecí a Esteban y le decía que qué buena reflexión. Disfruté escuchar la palabra clave de la semana pasada, transformación. No puedo leer el texto bíblico y quedar igual. Si quedo igual, algo no leí bien. Si algo hace falta. Porque cuando Dios habla, tiene el poder para penetrar hasta lo más profundo de la mente y del corazón. Yo acá los veo y no sé qué están pensando. Un par más o menos, ¿verdad? Porque levantan la ceja o algo así, pero no sé. Y cuando yo hablo, no puedo llegar al fondo de tu corazón, no puedo llegar al fondo de tu mente. Cuando Dios habla, no solo conoce, sino transforma radicalmente al ser humano. Tu vida y la mía siguen necesitando esa transformación de Dios. Somos esas nuevas criaturas donde las cosas viejas se vencieron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Así decía un personaje, ¿verdad? En las caricaturas. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo el sentarte a escuchar la voz de Dios te está renovando esta semana? Si no está sucediendo eso, es que no hemos leído bien, o iglesia, es que no hemos estado abriendo la Biblia, es que no hemos estado oyendo la voz de Dios. Necesitamos esa dirección suya. Así que más que una metodología de cómo leer la Biblia, lo primero es una actitud. Es cómo me acerco, es ese deseo. El salmista decía que le daban tantas ganas de conocer esas palabras de Dios aún más. Y dijo, ¿qué es lo más dulce que conozco? ¿Qué es lo más agradable? ¿Cuál es el sabor más delicioso? Y él dijo, es aún más dulce que la miel. Hoy en la mañana me regaló un dulcito alguien. Aquí uno de nuestros Tierra de Valiente me dio un abrazo y me regaló un dulce. Qué sabroso poder disfrutar un dulce. El salmista decía, yo cuando veo esas palabras de Dios es mucho más delicioso que eso. Les quiero invitar a que vayamos a Esdras capítulo 7. Hoy vamos a hacer una lectura de algunos pasajes y quiero sumar a esta conversación una palabra clave. Cuando leas la Biblia, ¿qué es lo que vas a buscar? ¿Qué es lo que vas a leer? Vamos a agregar hoy una palabra clave. Recuerden, el objetivo primario es la actitud con la que me acerco. De hecho, no acercarme ya refleja una actitud contraria. Sí, no refleja ese deseo, no refleja ese interés. No de una página, no de un libro, de una persona. La persona de tu Dios. El no acercarme al texto refleja el poco interés de escuchar la voz de mi Dios. Refleja el poco interés de conocer mejor y de servir mejor a mi Dios. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer su voluntad? ¿Quieres servirlo a Él? Indispensablemente eso es en la palabra, eso es en el texto. Lee la Biblia. Esdras capítulo 7, verso 10. Todo comienza en una actitud. Esa es la primera cosa que tenemos que revisar o que adoptar. Luego
puede venir la aptitud, ¿verdad? Y luego podemos hablar acerca de cómo conocer ahí el trasfondo de los libros, cómo poder indagar un poquito más de la historia, la arqueología, la gramática. Pero primero viene la actitud. Los fariseos sabían toda esa otra parte, pero no conocieron a Jesús. Blasfemo, matémoslo. No lo conocieron. Eran los que mejor posicionados estaban para eso. Pero el problema estaba en el corazón. Así que qué gran lección la que nos da Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Voy a comentar solo algunos versos esta mañana. Miren lo que él hizo. Esto es cuando el pueblo regresa del exilio. Esdras había preparado. ¿Qué fue lo primero que preparó? Su cafecito para sentarse a leer. Bueno, también se vale tener ahí una bebida, apartar esa cita con Dios, que en realidad es una cita constante. Dios no es que le vamos a dar unos minutos del día, nos damos por completo a Él, es una cita constante, pero una cita muy específica para escuchar atentamente. Lo primero que hizo Esdras fue preparar su corazón. Allí comienza. Por eso la primera pregunta es interna. La primera evaluación para cómo leer mejor la Biblia es evaluar el corazón. Lo primero que preparó fue su corazón. Y allí, en ese ser interior, es donde tomó algunas decisiones. La primera de ellas es: quiero explorar, quiero indagar, quiero estudiar detenidamente, o sea, inquirir, esa palabra de Dios, la ley. Quiero entender, no solo entender un reglamento, entender al Dios detrás de ese reglamento, entender al Dios detrás de las Escrituras, es conocerlo a Él. De nada sirve conocer las promesas, la profecía, si no lo conozco a Él. Así que necesito desde mi corazón desear conocer a ese Dios. Y si voy a conocer lo que Él dice, miren lo siguiente, Esdras dice que se preparó no solo para saber, sino para cumplir. Y aquí es la parte complicada, porque a veces no nos falta información, ¿sí? A veces ya sabemos. Es decir, que yo les diga: oye, hermanos, leamos más la Biblia, no es primera vez que lo escuchamos, ya lo sabemos. La parte compleja es hacerlo, como todo en la vida. Esa decisión puede ser la más difícil. Y si la hago, Esdras tenía una responsabilidad como sacerdote. Los sacerdotes traían, y los profetas, ¿verdad? Traían al pueblo delante de Dios, traían a ese Dios delante del pueblo. Pero él se propuso, desde lo más profundo de su ser, conocer, aplicar y enseñar en Israel esos estatutos y decretos. ¡Qué actitud tan completa la de Esdras! Sí, quiero conocer esa voz de Dios. Quiero responder a esa voz de Dios, ese trabajo de Dios adentro de nuestro ser, pero esa bendición no se queda solo para nosotros. Tiene un propósito más allá y es: debo enseñarla a otros también. Todos nosotros tenemos este trabajo también de sacerdotes, así como Esdras. Vamos a 1 Pedro capítulo 2 para recordar que así nos ve Dios. Dios nos ve con esa responsabilidad sacerdotal también. Y no precisamente dentro de un culto, no precisamente por un nombramiento, sino por una responsabilidad. 1 Pedro 2:9. Señores, les dice Pedro, a estos cristianos que están en aflicción, en persecución, en tribulación. Es que yo tengo muchos problemas. No se comparan a los que tuvieron estos hermanos. Así que nadie está menospreciando las crisis que atravesamos en la vida. Para nada. No estoy diciendo: no, mira, son imaginarias. No, son reales. Y ahí van a estar por algún tiempo, vendrán otras, ¿verdad? Alguien dijo que en la vida uno o está entrando, o está en medio, o está saliendo de una crisis. Uno dice: qué esperanza la que me diste, ¿verdad? No es el factor decisivo, porque eso lo vamos a enfrentar. Hay mejores temporadas que otras, lo vamos a enfrentar. Sin embargo, estos mismos creyentes, en medio de aflicción y persecución, Pedro les recuerda: ustedes son
un linaje escogido, son una descendencia escogida por Dios, que de hecho este vocabulario se aplicaba principalmente a Israel. Israel entendía, nosotros somos ese pueblo escogido. Pero Pedro dice, ahora miren, todos ustedes como creyentes son ese pueblo escogido. Todos ustedes, verso 9, son un real, ¿qué? ¿Qué dice? Y aquí hay una fusión de términos. Así quiero que se emocionen ustedes también, hermanos, cuando leemos la Biblia. Qué alegre, qué lindo que en la familia El Mensaje Vida nuestros niños puedan estar aquí, ¿sí? Que los dejemos acercarse a Dios con un grito o con un salto o una carrera. Qué lindo que son parte de la familia. Así que nunca nadie se ponga nervioso y mucho menos se vaya a ofender. Más bien diga gracias a Dios que aquí están los niños y queremos que puedan crecer oyendo la palabra de Dios. Real sacerdocio. O sea, hay una combinación de palabras de reyes y sacerdotes. Algunos toman estos versos y son como para presumir. ¡Ay, somos reyes! Miren, entonces me tienen que tratar bien. No, es más una responsabilidad que tenemos, ¿sí? Todos nosotros, una responsabilidad delante de Dios como sacerdotes. Somos una nación santa. Este es vocabulario originalmente asignado, incluso en cierta medida exclusivo para Israel, pero Pedro dice aquí, todo creyente es esto. Son un pueblo santo, todos nosotros, porque fuimos comprados por Dios, pero miren el propósito superior, para que anuncien las virtudes. Eso es el carácter, es la identidad. Tú que estás conociendo mejor a tu Dios, tú que conoces a ese Dios, que conoces esa misericordia, esa fidelidad, esa gracia, tú que conoces ese Dios en acción, ese Dios que tiene un plan, tú has sido llamado para que lo des a conocer, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que no eran pueblo y ahora sí lo son. Así que así como Esdras, sacerdote, nosotros también tenemos que desarrollar la misma actitud. Hermano, prepara tu corazón para oír la voz de Dios, para aplicar y responder a la voz de Dios y para enseñarla a otros. Es un llamado que tenemos todos nosotros. Mira, en palabras de Pablo, 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5:20. Ustedes lo encuentran más rápido porque Héctor les echa una mano. Ahí están los textos. Gracias, Héctor, por tenerlos ahí. Siempre nos ayuda. Siempre recomiendo, ten tu Biblia digital o impresa, mira, la marca, la toma notas, vuelve a leerla, porque la pantalla se queda aquí, esa no se la pueden llevar. 2 Corintios 5:20. ¿Cuáles fueron las primeras dos palabras que hablamos hace unos domingos? Identidad y misión. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Y recuerdan, si conozco quién es Dios, ¿qué hace Él? Voy a conocer quién soy yo y qué debo hacer yo. Mi propia identidad y mi propia misión. ¿Cómo nos ve Dios? Versículo 20. Así que somos, eso es identidad. ¿Qué somos? Embajadores. Querida iglesia, paréntesis. Yo tengo que mencionar esto. Da un poco de pena o como vergüenza ajena, pero es muy triste cuando se interpreta esto como puestos de rangos de superioridad, ¿verdad? Realeza, embajador, ¿verdad? Y hijo del príncipe, rey, todas esas cosas. No, somos siervos sirvientes que sirven a Dios. Eso somos. Cuando se refiere a ser embajadores, no tiene que ver con estatus social, mucho menos económico, tiene que ver con la responsabilidad. Es que es un enviado en representación de, y debe hablar como si hablara el mismo que envió. ¿Sí? Es un representante autorizado y enviado, responsable. Somos embajadores. Y fíjense la frase, hablamos en nombre de Cristo. Quiere decir que es como si Cristo mismo hablara. Tienes que hablar como si Cristo mismo hablara hoy. Donde estés, en tu familia, tienes que hablar como si fuera Cristo mismo el que habla, en medio de tu círculo de relaciones, en medio de la sociedad donde vives,
debes hablar y lo que dices que sea lo que Cristo mismo diría, porque tú eres su representante, eres embajador. O sea, yo sé que da alergia, Mirna, pero alguien tiene que decir estas cosas. Son bromas. Somos embajadores y hablamos en nombre de Cristo. Y lo aclara Pablo, es como si Dios mismo, a través tuyo, a través de nosotros, estuviese haciendo un llamado, un ruego que no es una súplica débil. ¿Sí? Ruego no es Dios haciendo una súplica débil de, por favor, préstame atención, por favor, vuelve acá. No es una súplica débil, es un llamado urgente e importante. Dios quiere hablar a través tuyo. Y la voluntad suya es que otros escuchen el llamado urgente, importante a volver a Él a través tuyo y a través mío. Hablamos en nombre de Cristo. Reconcíliense con Dios. Ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Miremos Mateo capítulo 28. El famoso pasaje llamado la Gran Comisión, la Gran Comisión no empezó en Mateo 28. El llamado está por todo el texto bíblico, pero es un texto que tenemos muy presente, que quizás condensa muchas de las verdades que tenemos que recordar. Así que la pregunta es, ¿a ti ya te llamó Dios? La respuesta es sí. Ya te llamó Dios. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Es un llamado más importante, el más importante de la vida. Yo me imagino cómo debes sentir ahora, por ejemplo, que vienen las Olimpiadas. Le preguntaba, oye, Haroldo, ¿has visto ahí cómo van los partidos y eso en preparación? Yo me imagino que debe ser muy emocionante cuando el entrenador llama a alguien que está en la banca para entrar al partido. Está listo. Yo no sé qué se siente eso. Siempre fui titular, no sé qué se siente, pero no me creen, ¿verdad? Así, el único partido que jugué y no habían suficientes, entré de titular. No me llamaron de la banca. Este es el llamado más importante en tu vida. Y cada vez que veas el texto vas a conocer mejor a tu Dios, qué está haciendo tu Dios. No puedes salir igual. Tu corazón va a ser transformado. Necesita transformación nuestro ser y vamos a encontrar y a ver y a tener ese impulso, porque ya tenemos el poder, la capacidad dada por el Espíritu para responder al llamado. Todos aquí tenemos ese llamado y no hay nada que lo impida, no hay nada que no nos permita hacerlo. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos. O sea, los discípulos van y hacen otros discípulos. Lo van a hacer en todas las naciones. No olviden que este es un llamado y aquí están aquellos 11, pequeños, frágiles, imperfectos, sin tanto recurso, sin internet como nosotros. Pero a ellos les dijo, van por todo el mundo. Hoy en la mañana cuando oramos les recordaba brevemente eso y hoy podemos estar aquí, nosotros reunidos y orábamos y aquí estamos juntos congregados porque Dios movilizó a estos 11 y a otros y 2000 años después tú escuchaste el Evangelio y estás aquí. Alguien te explicó el Evangelio, alguien te lo habló. A lo mejor se puso nervioso para hablarte, pero con el poder del Espíritu Santo te explicó y tú estás aquí hoy. Es nuestro turno. Cuando leemos el texto, la forma de leerlo es, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿A qué me estás llamando? Y hay cosas muy claras como la que estamos hablando hoy. Somos embajadores, somos discípulos, discipuladores. Debemos ser ese mensaje de vida y hablar ese mensaje de vida. Entonces van por todas las naciones donde ya estás. ¿Saben que en algunos eventos de misiones, siempre me pareció muy curioso escuchar personas que oraban y Señor, mándame a las naciones? Digo, bueno, qué bonita oración, pero ya Dios te mandó aquí a una. Empiece. ¿Y qué está esperando a otra? Empieza ya.
Pero no te puedes quedar solo en esta, ¿sí? Porque es a todas, es aquí y allá, ahora. Entonces, de alguna manera, tenemos que ser suficientemente audaces y ser parte de lo que Dios está haciendo aquí y de lo que Dios está haciendo en otros lugares. ¿Alguna vez te has preguntado qué estos 11 cuando oyeron eso y si cómo vamos a poder nosotros? Es imposible, yo no puedo. Dios no dijo que tú ibas a hacerlo todo, pero no puedes no hacer nada. Haz algo. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales. Igual que Esdras, prepara su corazón, escucha la voz de Dios, responde y enseña a otros. No quiero que nos llevemos la idea hoy. Atención, esto voy a aclarar, no es lo que el texto quiere decir. No significa precisamente que todos, la única forma que existe es, por ejemplo, desde este micrófono. Porque ahí usted pasa a enseñar, ¿verdad? Quiere usted enseñar y dice, oye, no, hay el micrófono, no. Esta es una, no es la única. No quiere decir solo precisamente frente a una audiencia masiva. Está bien si alguien desea eso, no hay problema, ¿verdad? Si alguien dice, yo quiero predicarle así a miles, pues fantástico, hazlo. Será algo que Dios te dé. Yo le pido al revés, Señor, dame un grupito pequeño, mejor en un aula, ¿verdad? Donde puedan preguntar. Con un grupo grande es otra cosa, pero hay personas que Dios les ha dado un regalo particular para eso. Pero no se refiere a lo que estamos acostumbrados de una metodología de enseñanza, donde hay un profesor y hay alumno, donde hay un predicador y hay una audiencia. Hemos limitado eso, no se refiere a eso. En realidad, estos 11 no tenían eso. No había eso. Y seguramente lo que entendieron era ese movimiento relacional, esa expansión de conversaciones uno a uno, de ir hablando, de ir respondiendo. E incluso, qué difícil, Pedro, ¿verdad? Hermano, usted tiene que animarse a pasar aquí y orar y contarnos algo. Pedro le tocó así de repente hablarle unos cuantos miles. Y de repente empezaron a hablar también en otros idiomas. Aquí no le hemos dicho que pase a hablar en inglés, solo en español. Ahí les tocó en idiomas. Se refiere primero a tu actitud y a que estés listo y dispuesto y que hables el evangelio con otros. Ese es el llamado. Cuando leo el texto veo ese llamado. Un corazón transformado hace eso. Algunos de ustedes, algunos de ustedes creo que saben que Joel papá está en el hospital, está internado. Está desde ayer en la unidad de cuidados intensivos. Escuché un par de cosas que él dijo. La primero está muy tranquilo y le preguntaron cómo está, cómo se siente. Y él dijo, agradecido con Dios. Dije, wow, qué testimonio, ¿verdad? Pero la segunda cosa que escuché hoy en la mañana, él está, gracias, oren por él, oren por Martita. Martita está bien, pero necesita apoyo, obviamente, ¿verdad? En oración. Joel está lúcido, está muy tranquilo, como en sus propias palabras, está agradecido. Pero algo que escuché hoy en la mañana está ahí predicándole a los enfermeros. Les está hablando del Señor. No quiero decir Dios en su plan quiso que pasara eso para poder, no me toca a mí entender esa parte, no me toca a mí descifrarla, ni a ninguno de nosotros, ni a él tampoco. Pero lo que yo veo es un ejemplo de alguien que tiene claro su llamado aún estando en cuidados intensivos. No sé si yo haría eso. Tal vez se me olvida, tal vez estoy preocupado, tal vez estaría afligido, yo qué sé, podemos estar en medio de cualquier cosa. Pero nada impide, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Así que, querido hermano, hermana, no sé lo que atravesemos en estos días.
Aquí juntos alentémonos, fortalezcámonos, oramos unos por otros. Pero ten claro tu llamado. No hay confusión, no hay mayor ambigüedad. Ten claro tu llamado. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Si tú estás aprendiendo la palabra de Dios, ¿dónde está Timoteo? Si tú estás aprendiendo, estás conociendo, has oído. La otra vez alguien hizo una observación acá y dijo, a ver, ¿cuántos años tiene en la familia el mensaje de vida acá, hermano? ¿Cuántos años tienes tú acá? Hagan los cálculos. ¿Cuántos sermones has oído en la historia, en tu historia con la familia el mensaje de vida? Pues ya algo hemos aprendido, ¿verdad? Digo yo. Segundo de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, ¿qué hay que hacer? Relájate, tranquilo, nada más, ¿verdad? No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y luego hay otras figuras, ¿no? Ahí está el militar, está el atleta, el labrador. Trabaja, cumple tu llamado. Lo que escuchas de Dios, aplícalo y enséñalo. No importa el método, desde el púlpito, desde un podcast, desde un estadio, desde la multitud, desde uno a uno, como Felipe con el etíope. Hazlo, habla. Ese es tu llamado. Por eso es que como familia el mensaje de vida nos edificamos para que seamos los hombres y las mujeres que Dios quiere que seamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Ese es el fin último. No hay otro. De eso se trata. Por eso todo lo que ocurre en la familia, el mensaje de vida, y gracias a Dios hay muchas cosas sucediendo, son en ese sentido. Qué bueno, tuvimos seminario para matrimonios. Y gracias Guillermo y Ani por seguir desarrollando esto. Iglesia es una zona segura, ¿sí? No vayas a pensar que aquí si vienes a eso es para que cuentes ahí, no, estás a salvo, ¿sí? No hay preguntas así, no es para exponer a nadie, es para aprender juntos, porque el hogar de cada uno debe ser una embajada del reino de Dios, es para fortalecernos en ese sentido, no solo es para no discutir, es para ser la embajada del reino, y próximamente vendrá seminario para padres, así que es igual, es porque la familia. Gracias a Dios por los proyectos que tenemos. Gracias a Dios, qué ejemplo ver ahí a Gary y su familia sirviendo al Señor. Fantástico, Dios nos pone en diferentes proyectos. Qué bueno que apoyamos, oramos por Juan, oramos por Emma, oramos por Vivian, recibimos las notas de Tita, varios proyectos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué te está llamando el Señor? Hazlo. Y por cierto, querida iglesia, ¿recuerdan qué fecha es hoy, verdad? Hablando de Cotzal. Hoy es nuestra fecha que nos propusimos como meta, ¿verdad? Para hacer nuestras ofrendas y nuestros aportes. Así que el Señor nos ayude, que el Señor haga milagros en este sentido, ¿sí? Vamos a completar bien lo que Él nos llamó a hacer. Entonces, si hoy se te pasó la fecha, no te preocupes. No, pues ya se venció, ya se me pasó la fecha. No, porque nos comprometimos y vamos a cumplir. Así que sirvamos al Señor con generosidad. Lo que has oído ante mí, enséñalo a otros. ¿A quién te está llamando Dios a hablarle el evangelio esta semana? ¿Quién le vas a hablar el evangelio que estás conociendo? ¿Quién le vas a hablar la palabra que estás oyendo? Es una respuesta tuya que parte primero en el corazón, ¿sí? Es el llamado. Si lees bien el texto, no hay forma de esconderse y decir, no, pues a mí no me ha llamado a nada. No, a mí no me ha entregado nada. El servicio, el ministerio son sinónimos que Dios te dio, es que lo anuncies a Él. Qué honor y qué privilegio hablar de tu Dios, el que cantamos hoy, que es el magnífico Dios al que adoramos. Que el Señor nos ayude para tener esas conversaciones esta semana. ¿Cómo lo vamos a hacer? Termino en 2 Corintios, capítulo 1.
Hoy cantábamos, glorifícate. Le pedíamos al Señor que se glorifique en nuestra vida, que todo lo que hagamos le dé gloria. Pues al leer el texto, respondamos a ese llamado. Conoce mejor a tu Dios, quién es Él y qué hace, identidad y misión. Cuando leas el texto, no puedes levantarte igual. El Señor va a hacer algo. Y recuerden, esta es actitud, ¿sí? Es cuando leo, busco eso, anhelo transformación. Y la palabra de hoy es llamado. Voy a responder al llamado. El Señor le va a decir, aquí estoy. Somos vasijas de barro. El poder no es tuyo, no te preocupes. Es que dice, yo no puedo. No se preocupe, usted es vasija de barro, yo también. Yo no puedo hacer gran cosa. El poder es del evangelio que fue depositado en nosotros y el poder es de las manos del alfarero que nos sostiene a nosotros. Así que la confianza no está en ti. Si la confianza estuviera en uno, no, la confianza está en ese Dios que es tu Dios, que te salvó, que te dio ese mensaje de salvación y que en sus manos eres útil. Por eso el Espíritu Santo te ha dado poder para testificar, porque yo no puedo. ¿Cómo lo vas a hacer? 2 Corintios capítulo 1. Y vamos a terminar aquí hoy. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Qué te está enseñando Dios en su palabra? ¿Qué está diciéndote su voz cuando la lees? ¿Está transformando algo en tu corazón? Pues tiene un propósito. 2 Corintios 3. Bendito, alabado el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y Él quién es? Es el Padre de misericordias. Es el Dios de toda consolación. ¿Y qué hace? Es el Dios que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, con un llamado para que podamos también nosotros a su vez consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando conozco quién es Él, qué está haciendo y está transformando mi vida, tengo que estar listo para responder al llamado. ¿Cómo está nuestro corazón esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón ante esa voz de Dios? Padre, gracias por ese consuelo que tu Espíritu nos da. Gracias porque no estamos solos. Gracias porque tenemos un Padre perfecto, amoroso. Un Padre que ha prometido darnos su presencia, su protección, su provisión. Gracias por ese amor incomparable. Gracias porque tenemos un abogado a nuestro lado, Jesucristo, que intercede por nosotros. Gracias por ese Espíritu Santo consolador que nos enseña también. Gracias porque no estamos solos. Tu voz nos da esperanza, nos trae paz. Es nuestro refugio, es la fortaleza que necesitamos. Gracias porque tu voz alumbra nuestra mente, alumbra nuestro camino. No nos deja ir por tinieblas ni perdernos. Gracias porque tu voz es el alimento que nuestro ser necesita. Gracias por habernos alcanzado, Señor. Gracias por habernos hecho nuevas criaturas. Gracias por darnos un propósito de vida. Gracias por darnos un llamado a servirte, a anunciarte, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Padre, que conocerte mejor y escucharte esta semana nos mueva a hacer ese mensaje de vida, a hablarlo, a vivirlo, a mostrar misericordia, a predicar la verdad, a orar y ayudar a quien necesita conocer la única esperanza, el único camino, la única vida que es Cristo. Señor, que seamos hombres y mujeres atentos a tu voz, sumisos a tu voz. Háblanos, Señor.
Háblanos por medio de tu palabra.